Sean bienvenidos. Siéntanse bienvenidos. Damos la bienvenida en el nombre de nuestro glorioso Dios. Amén, amén. Y el único Dios, nuestro Amén. Señor Jesucristo. Amén, Señor. A quien sea todo honor, toda honra, toda gloria, toda alabanza, todo imperio, majestad, todo le pertenece a Él. Amén. La Escritura dice que es el único digno. Amén. Así que vamos hoy día a hablar, me toca a mí hablar de este tema. Aleluya, Padre. Yo he estado hablando de la sangre del Cordero, Amén. de los vencedores. Amén. Amén. Ellos vencieron por causa de la sangre del Cordero, del testimonio de la palabra de ellos, y porque menospreciaron Amén, amén. la vida de sus almas hasta la muerte. Amén. Amén. Y hoy día nosotros ya vimos lo que era la sangre del Cordero. ¿Se acuerdan ustedes de algo? Y ahí decíamos que el arma más importante que tiene Satanás contra los hijos de Dios es la acusación. Y él acusa en nuestras conciencias. Él usa nuestra conciencia para acusarnos. Pero el arma más poderosa que tiene todo hijo de Dios contra las acusaciones de Satanás, ¿qué es? La sangre. Porque Él nos lavó. Amén. Aleluya. Con su sangre. Amén, Padre. De todo pecado. Amén. Y si la Escritura dice todo pecado, es todo pecado. Aunque los religiosos digan lo contrario. Amén. El Señor nos lavó con su sangre. Amén. Y nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Así que con eso en mente, porque la religión le enseña al hombre que el hombre tiene que corregir su vida, tener una vida íntegra, intachable, impecable, y allí Satanás no tiene de qué acusarlo. Pero ¿eso es verdad? Eso no es verdad. Porque Satanás va a acusar siempre tenga o no tenga razón. Aleluya, Padre. Y muchas veces las acusaciones de Satanás no tienen fundamento. Y a veces sí tienen fundamento. Pero teniendo fundamento o no teniendo fundamento, el cristiano tiene una sola cosa, con que anular toda acusación del diablo. Amén. ¿Y cuál es? La sangre del Cordero. No hay otra cosa. Amén, amén. Aunque digan lo contrario, no hay otra cosa. Amén, Padre. Entonces, hoy día vamos a hablar del siguiente paso de los vencedores. Y ellos vencieron por causa del testimonio de la palabra de ellos. Amén. Y vamos a leer la escritura. Está allí, en Apocalipsis 12, verso 11. Si alguno lo puede leer. Verso 11 del capítulo 12. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Gracias. Y ellos le han vencido. ¿Quiénes son ellos? Los vencedores, los que vencieron. Un profeta dijo, el hermano Branham dijo, no importa lo que usted tenga que vencer,
Si usted sabe cómo vencer, Aleluya. si usted sabe cómo hacerlo. Amén. Y estos hermanos supieron cómo vencer a Satanás. Amén, amén. Porque ¿a quién han vencido? A Satanás. Amén. A él le vencieron. Amén. Le anularon. Amén, Padre. No le creyeron sus acusaciones. Amén, amén. Y hoy día vamos a hablar justamente de eso. Aleluya. Dios bendiga su palabra. Amén. Gracias, hermano, por leer. Y pueden tomar asiento. Qué importante es esto, ¿eh? Amén. Porque si usted sabe cómo vencer, no importa lo que tenga que vencer. Aleluya, Padre. La segunda fase por la cual los vencedores logran con éxito su objetivo de vencer es por la palabra del testimonio de ellos o la palabra de sus testimonios. Y eso es lo que hoy día vamos a ver. ¿Qué significa esto? Una cosa sí podemos estar seguros, nuestra boca puede dar testimonio solo cuando nuestra conciencia no tenga ninguna acusación. Amén, amén. Y no es porque no haya acusación, sino porque nuestra conciencia no la acepta. Amén. No acepta la acusación del diablo. Así, Padre. Ahora nosotros tendríamos que aceptar la acusación de él. No. Buena pregunta, ¿eh? Porque yo conozco muchos cristianos que viven bajo acusación. ¿Aceptan en sus vidas la acusación de Satanás? ¿Sabían eso? Sí, muchos viven bajo acusación. Y muchos se sienten indignos de servir a Dios, de servir al Señor. ¿Acaso el Señor no nos hace dignos? Amén. Hermano, cuando hay acusación en nuestra conciencia, no podemos proclamar nada, porque no hay libertad para hacerlo. Y mientras más hablamos, más débil es nuestro testimonio. Aquí el significado del testimonio es testificar a los demás y no a nosotros mismos. ¿Y qué tenemos que testificar? Los hechos del poder del Espíritu Santo actuando en medio nuestro, Amén. actuando por nosotros Amén. y en nosotros Amén. y por medio nuestro. Padre. ¿No entiende? Si usted lee la escritura en el libro de Hechos capítulo 1 verso 8, dice el Señor Jesucristo, dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y luego me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Amén, amén. En aquellos días, mi hermano, ellos tenían que testificar de él, Amén. dar testimonio de que Jesús era el Cristo, Amén. de que él era el Señor y Cristo. Amén. Ese era el testimonio de ellos, Amén. el testimonio que ellos tenían que dar. Ahora esto es muy importante hablar del testimonio, ¿sabían por qué? Más adelante se lo voy a decir. Porque ellos cumplieron con eso. Amén, amén.
Sí, amén. Ellos llevaron el testimonio de Jesús por donde quiera que iban. En Jerusalén, en Samaria, en Judea, llegaron hasta Roma, dando testimonio de que Jesús era el Cristo. Y por eso el cristianismo se expandió. Es por esta precisa causa que lo primero que tenemos que aprender es la eficacia y la necesidad de la sangre del Cordero. Porque ¿quién puede dar testimonio bajo acusación? El libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Esa es la obra redentora que efectuó nuestro Señor Jesucristo. Él redimió a la iglesia con su sangre y se la presentó a sí mismo una iglesia pura, Amén. santa, Amén, Padre. sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Amén. Y yo siempre me pregunto esto, ¿eh? Si el Señor se presentó a sí mismo, una iglesia lavada por su sangre, santa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, ¿cuántos han creído eso? ¿Cuántos pueden vivir en su conciencia sin ninguna acusación por causa de eso? Amén. Amén. Por lo que el Señor hizo. Amén. Y mi pregunta es, ¿por qué muchos, aún sabiendo, leyendo esa cita que está en Efesios 5, y conociéndola tal vez de memoria, igual aceptan acusación del diablo? ¿Porque él lo hizo o no lo hizo? Amén. Amén, Padre. Claro, lo hizo de una vez y para siempre. La Escritura dice, presentó perfectos a los santificados de una vez y para siempre. Y yo digo, ¿y por qué la iglesia acepta acusaciones? ¿O por qué muchos se atreven a acusar a la esposa del Cordero? De esa manera actuó la sangre con la iglesia redimida. Ahora el libro de Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, Amén. mediante el Espíritu Santo, Amén, Padre. se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos con libertad al Dios vivo. Amén. Entonces, para la iglesia gloriosa, la sangre actúa de esta manera, limpiando nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir con libertad al Dios vivo. Esta es la manera que la sangre actúa en cada uno de nosotros hoy día en la iglesia. Y eso es, mi hermano, mi hermana, es a través del lavamiento santo del agua por la palabra. Pero no cualquier palabra. Amén, amén. La palabra espíritu. Aleluya. La palabra hablada por el Espíritu en el día de hoy. Amén, amén.
la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo el día de hoy. Así lo enseñó un profeta en el mensaje Alimento Espiritual a su debido tiempo. Tiene que ser una palabra fresca, Aleluya. nutriente. Ese es el alimento fresco. Y hoy día no hay mensajero humano. Amén. Hubieron mensajeros por 7 edades. Amén. Y hoy día tenemos al Espíritu Santo revelando la palabra todavía. El Espíritu Santo está hoy día revelando la palabra, trayendo el alimento fresco para los hijos de Dios. Cuando usted recibe revelación a través de la administración del Espíritu Santo en tiempo presente, tendrá fe para hablar con denuedo el testimonio de las obras de Dios en tiempo presente. ¿Entienden eso? ¿O lo explico? Cuando nosotros recibimos revelación en tiempo presente, hoy día, ¿ya? Porque la palabra revelada produce fe. Amén. Sí, produce fe. Y cuando nosotros recibimos revelación de la palabra de Dios en tiempo presente, podemos tener fe para obrar las obras de Dios en tiempo presente. Amén. ¿Lo entiende ahora? Porque nosotros, hay mucho testimonio en la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 11, hay un pasaje allí que le llaman la gran galería de obreros de la fe, o héroes de la fe. Pero es en el pasado. Amén. ¿Entienden? Es en el pasado. Amén. Hombres que Dios usó grandemente. ¿Pero qué del tiempo presente? Porque nosotros, más allá de testificar lo que Dios hizo con Moisés, lo que el Señor hizo con Elías, lo que hizo con David, lo que hizo con Pedro, con Pablo, o más aún lo que hizo con William Branham, o algunos de los lo que hizo con Martín, con Lutero. Más allá de testificar lo que el Señor hizo ayer, usted, si recibe revelación, podrá testificar lo que el Señor está haciendo hoy día. Amén. Hoy día, Amén, Padre. por medio de la iglesia, Amén, Señor. por medio de usted. Más allá de testificar lo que el Señor hizo por medio de otros, usted tiene que tener su propio testimonio. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy día por medio de usted? ¿Lo ha usado en algo hoy día el Señor a usted? ¿Está el Señor usando su iglesia hoy? Sí. ¿Hay testimonio? Claro, tenemos nuestro testimonio. Recuerde, hermano, que la iglesia no es venir a hablar de lo que el Señor hizo ayer. Pero ¿qué de lo que el Señor está haciendo hoy? Amén. Porque recuerde que el hermano Branham dijo que nosotros somos la continuación del libro de los Hechos. Amén. ¿Sabían ustedes qué dijo eso? ¿Ya? Y él dijo, pero no son los hechos de los apóstoles, como está escrito ahí. Son los hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. ¿Entiende? Y hoy día el Señor, que Él es el mismo de ayer,
y de hoy Amén. y por los siglos, Sí, Padre. ¿no tendría que estar haciendo las mismas cosas hoy día por medio de la iglesia de hoy? Amén, amén. ¿O más bien por medio de usted? Aleluya. Amén. ¿Por medio de mí? ¿No tendría que estar sucediendo lo mismo? Padre. No es solo testificar que los pecadores pueden ser perdonados y que el creyente solo puede ser aceptado por causa de Cristo. No, hermano. Nosotros hoy día debemos proclamar el reino de Dios en medio nuestro. Amén. Amén. En medio nuestro el reino de Dios, Amén, Señor. con toda autoridad y poder, Amén, amén. manifestándose en medio nuestro Aleluya, Padre. y en nosotros. Amén, Padre. Si a nosotros nos toca mantener en alto la victoria de Jesucristo. Amén, amén. ¿Están entendiendo ahora? Amén. ¿A qué palabra del testimonio se refiere ahí en Apocalipsis 12? ¿Sabe lo que es un testimonio? Es atestiguar, Aleluya. ser testigo de algo. Amén. Y un testigo es aquel que presencia. Amén, amén. Un testigo es un testigo presente, es alguien que vio, Amén. Amén. no que leyó. ¿Entiendes? Nosotros no podemos ser testigos de lo que Dios hizo con Moisés, ¿somos testigos de eso? No. Lo que Dios hizo con David, aunque veamos, lo leamos y veamos películas, nosotros no fuimos testigos de eso. Así es, Padre. Entonces, ¿cuál es nuestro testimonio? Es que cuando Dios está así, ¿no? Claro, lo que el Señor está haciendo hoy día con nosotros, lo que nosotros estamos viendo, Amén. las obras de Dios hoy día. Amén, Padre. Eso es el testigo, dar a conocer la veracidad de un acontecimiento. Significa en este caso decir a los demás todo lo que el Señor ha hecho por medio de usted, o por medio de su hermano, o por medio de la iglesia. Amén. Pero hoy, Amén. ¿eh? El testimonio es algo que debe ser proclamado en la iglesia Aleluya, Padre. y delante de los hombres. Amén, amén. ¿Se recuerdan cuando el ángel Miguel dijo, díganlo en la iglesia? Amén, amén. Hablen esto. Los vencedores deben proclamar con frecuencia la victoria que Cristo ha obtenido a través de ellos. ¿Sabe? Este es el temor más sentido por Satanás. Aleluya. Él le teme a eso, Amén. al testimonio de lo que el Señor está haciendo por medio de los cristianos hoy día. Él teme que se repita nuevamente el hecho de que Cristo nuevamente lo ha vencido y ahora por medio de los hijos de Dios. Amén. Por eso que hay un grupo vencedores. Aleluya, Padre. Amén. ¿Sabe? Satanás odia estas cosas. Aleluya. Primero, él fue vencido en el cielo por el incorruptible príncipe Miguel Amén. y sus ángeles. Aleluya, Señor. Fue vencido y fue echado del cielo. Amén. Eso es palabra de Dios. Amén, amén. Segundo, aquí en la tierra fue vencido por nuestro Señor Jesucristo, que no solo lo derrotó, sino que lo despojó de todo Aleluya. y lo exhibió públicamente. Amén. También es palabra de Dios. Amén. Está escrito en la Biblia. Tercero, Él es vencido, dice la Escritura, por el pequeño remanente de hijos de Dios, Amén. los vencedores, o si lo prefiere, por el hijo varón. Aleluya, Padre. Y ellos le han vencido porque les fue revelado cómo vencerlo. Amén. Ahora, hermanos, hermanas, estos son hechos innegables. Nadie puede negar esto.
que ellos le han vencido. Amén. Incluso sirvo cuando andamos de liberación, hay un ángel que está escribiendo todo lo que Sí, eso es verdad. Porque todo esto está registrado. El reino de los cielos está en medio nuestro. aleluya. ¿Lo cree? Amén. Claro. Eso es un hecho innegable. Amén, Señor. Que el reino de los cielos está aquí en la tierra. Amén. Muchos cristianos ni siquiera lo saben. Que el reino de los cielos está aquí en la tierra. ¿Y sabe por qué yo doy testimonio de que el reino de los cielos está aquí en la tierra? Porque Cristo está aquí. Amén. El Espíritu Santo está aquí. Amén, Padre. Y Él es el reino de Dios. Amén. Eso es verdad, Padre. Él es la autoridad del reino de Dios. Amén. Eso es un hecho que nadie lo puede negar. Amén, Señor. ¿Quién puede negar que Jesucristo es el Señor? ¿Quién puede negar que Él es rey y cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo? Amén. Son hechos, hermano, innegables. Que Él fue exaltado por la diestra del Padre como Señor y Cristo. Amén. Está escrito. Amén, Padre. Que Jesucristo es la máxima autoridad de todo lo creado. ¿Es verdad? Y que se le dio un nombre que está por encima de todo nombre. Amén. Eso es verdad. Amén. Y que ante ese nombre, ante el nombre de Jesucristo, se tiene que doblar toda rodilla en los cielos y en la tierra. ¿Eso es verdad? Amén. Claro que es verdad. Y es un hecho innegable. Y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Amén. ¿Y sabe lo que significa Señor? Que Jesucristo es Dios. Amén. Eternamente y para siempre. Amén, Padre. Esos son hechos innegables. Amén. Que a Satanás le irrita que se lo recuerden. Y también le irrita cuando estas proclamaciones, hermano, Aleluya. que Satanás está derrotado y despojado Amén. de todo. Amén. Amén. Le irrita eso. Aleluya. Que el hombre fuerte ha sido atado, juzgado, condenado legalmente. ¿Sabía usted eso? Que Satanás fue juzgado y condenado. Y toda su obra de mentira, engaño, juicio, acusación y condenación ha sido destruida y clavada en la cruz del Calvario. ¿Sabían eso? Porque toda el acta, dice la escritura del decreto, que era contraria a nosotros, él la tomó y la clavó en la cruz. Amén. Y eso es verdad, hermano. Y cuando nosotros declaramos con convicción estos hechos verdaderos, tenemos el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Amén. Y somos sus testigos. Amén, Padre. Para eso fue dado el Espíritu Santo. Aleluya. Jesús lo dijo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, acá en Chile. ¿Saben? Los apóstoles dieron testimonio de esto. Amén. Y los nuevos creyentes de cristianos dieron testimonio de esto, hablando con denuedo la palabra de verdad, el Evangelio de Jesucristo, que Jesucristo era Señor y Cristo. Amén. Y ahí está el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermano, como un testimonio de que estas cosas son verdad. Amén. Ahí están las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, de Judas, como testimonio de la verdad. Amén. Pero
¿Qué de nuestro testimonio? ¿Qué pasa con nuestro testimonio? ¿Qué de tu testimonio? El libro de los Hechos no fue cerrado. Aleluya. Alguien tiene que dar testimonio hoy día Amén. que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Amén. Hoy día tiene que haber una iglesia que siga dando este testimonio. Porque usted sabe, muchas religiones dicen, los días de los milagros han pasado. ¿Sabía? Que ya no hay apóstoles, que no hay testimonio apostólico en la tierra, que los cristianos de hoy no viven como los cristianos del principio. ¿Sabían? Muchos se llenan la boca con eso. Hasta un hombre pagano, Gandhi, Mahatma Gandhi creo que se llama, dijo que él amaba al Dios de los cristianos. Él amaba a Jesucristo. Y él se habría hecho cristiano de no ser por el testimonio que dan los cristianos. Pero, ¿sabe? Muchos dicen, oye, eso es verdad. Que los cristianos no viven la enseñanza de Jesucristo. Y muchos dicen, sí, es verdad, eso es verdad. Y le encuentran hasta razón. Pero se olvidan de una cosa muy importante que a lo mejor hasta usted se olvida de eso. Que Jesucristo dijo que el hombre estaba en un cuerpo de carne. Amén. Y que la carne no se sujeta. No hace la voluntad de Dios ni se sujeta. Y la palabra de Dios da testimonio que no hay ni uno. Amén. Ni siquiera uno. Amén. Digno. Así es, Padre. ¿O estoy mintiendo? Por eso tuvo que venir Él. Aleluya. Entonces lo que usted y yo no podemos, Él sí lo pudo hacer. Amén. Y Él puso su espíritu en nosotros. Así es, Señor. Y un día ese espíritu, cuando esos sellos sean abiertos, se va a manifestar. Entonces seremos igual que Él. Aleluya, Padre. No ahora, un poco de paciencia. Porque habrá una manifestación. Amén. Habrá una manifestación. Amén, Señor. Entonces muchos nos miran ahora, ¿no? Si ahora nosotros estamos manifestando al Hijo de Dios. Amén. O sea, ¿qué es lo que manifestamos? Lo que Dios puso en usted. Amén. Lo que Dios puso en usted. Amén. Y Dios no le va a pedir nada más que eso. Amén, Padre. Porque en cada uno de nosotros Él puso una porción. Amén, Padre. Una porción. Así es, Señor. Y eso es todo lo que Él pide, que manifestemos esa porción. Aleluya. Unos tienen fe, Amén. otros profecía, otros sanidad, otros milagros, Amén. otros visiones, en otros puso
apóstoles, en otros puso profetas, en otros puso un ministerio de evangelistas, en otros puso un ministerio de pastores, en otros puso un ministerio de maestros. ¿Se da cuenta? Pero cada uno debemos andar digno de la vocación a la cual fuimos llamados. Mientras, y todo eso para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar la iglesia y para la perfección de los santos. Hasta que, dice ahí está el libro de Efesios, ahí lo dijo Pablo. Pablo enseñó esto. Hasta que todos lleguemos a la estatura. Hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento de un hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto. A la plenitud de Cristo. Entonces, cuando la iglesia llega a eso, porque mientras tanto cada uno de nosotros aporta lo que tiene y todos juntos, cuando todos nos juntamos y cada uno trabajando en su oficio, como dicen, o en su cargo, o en su don, cada uno trabajando en lo que el Señor puso, ahí aparece Cristo. Amén. Ahí aparece Él. Amén, Padre. Todos juntos. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces yo no le puedo pedir hoy día que usted, por ejemplo, que la hermana Nadia le manifieste a todo Cristo. No es tiempo. Amén. Pero sí le podemos pedir que manifieste lo que el Señor puso en ella. Lo que el Señor puso en cada uno. Sí podemos pedir ya por hermano. Claro. Tienes don de sanidad, ven, pues. Pon tus manos y sana a los hermanos. Aleluya, Padre. Y así. Y toda la iglesia manifiesta a Cristo. Toda la iglesia. Cuando toda la iglesia trabaja, aparece el cuerpo. Amén. Somos un cuerpo. Amén, Padre. ¿Lo van entendiendo? Amén. Pero llegará un día, cuando esos sellos sean abiertos, dijo el profeta, entonces aparecerá Él en cada uno de nosotros. Allí habrá una manifestación de Él, de Cristo. No sé si lo entiende, si no lo entiende, pregúntenme. La Biblia dice, ellos vencieron por la palabra del testimonio de ellos. Amén. ¿Entiende lo que significa eso? Vidas testificando lo que Dios ha hecho por medio de cada uno de nosotros. Amén, Padre. Lo que el Señor te ha usado en algo últimamente, eso. Vamos a hablar un poco de la palabra de proclamación. Amén. ¿Qué significa eso? En el libro de Marcos, capítulo 11, verso 12, dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, Jesús tuvo hambre, Amén. porque estaba en un cuerpo humano, Amén. y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le oyeron. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose de lo que Jesús le había dicho, le dijo, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Aleluya. Ahora muchos dicen, uy, ¿por qué Jesús habrá secado una higuera? Era para enseñarle a sus discípulos algo. Amén. Porque Jesús le respondió, tened fe en Dios. Aleluya.
Padre. O sea, tengan fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho, lo que diga, le será hecho. Amén. Ahora, sabe, muchos pueden presumir de ir a un monte o a un árbol, quítate de aquí, pero hay algo. Jesús dijo primero, tened fe en Dios, Amén. porque solo usted puede ir cuando el Espíritu le dice que lo haga. Amén. O sea, si el Espíritu le revela, dile a ese monte que se haga a un lado, y usted lo cree y lo dice, va a ser hecho. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu se lo dijo. Gracias, Padre. Pero no vamos a ir con nuestro entusiasmo, hermano, cuando el Espíritu no ha hablado. Aleluya. ¿Entiende la diferencia? El profeta dice, si Dios no lo mandó, usted va en su propio nombre, bajo su entusiasmo nomás. Es otra cosa cuando Dios lo manda a usted y le ordena algo. Sí, Padre. Va a tener el respaldo de él. Amén. En esta ocasión Jesús no les dijo, oren y ayunen, para que sus oraciones sean contestadas y ese monte se vaya al mar. No. Sino que les dijo, lo que ustedes digan con fe, creyéndolo, sin dudarlo en el corazón, será hecho. Amén. ¿Por qué será hecho? Por, perdón, por lo que Jesús dijo. Amén. Deben tener fe en Dios. Amén. Y a Dios se le agrada con fe. Amén. Cuando leemos el libro de los Hechos del Espíritu Santo, podemos ver muchos milagros por medio de la palabra del testimonio de los apóstoles. ¿Sabían? Y también por medio de la palabra de proclamación. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 1 al 9, Pedro y Juan subieron a orar al templo de Hermosa y le trajeron un cojo de nacimiento en la puerta del templo. Y Pedro, al verlo, dijo, no tengo plata ni oro, Amén. pero lo que tengo te doy. Amén. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Pedro no se puso a orar, ¿o sí? No. No. ¿Qué habrá pasado con Pedro que estaba tan seguro de lo que dijo? ¿Eh? Claro, tenía que haber escuchado al Espíritu que le dijo. Amén, amén. Yo creo que Pedro no se movió bajo su propio entusiasmo. Así es. Se movió guiado por el Espíritu. Amén. Y Pedro sabía quién lo tenía, Amén. porque estaba seguro que lo tenía aquí adentro. Amén, amén. Por eso dijo, lo que tengo te doy, Aleluya, Padre. porque nadie puede dar de lo que no tiene. Amén. Claro. En el libro de Hechos, capítulo 14, versos 3, en los viajes de Pablo, ellos se detuvieron en Iconio mucho tiempo, hablando con denuedo la palabra del Señor, confiados en el Señor.
el cual daba testimonio a la palabra de verdad, concediendo que se hicieran por las manos de los apóstoles señales, prodigios y maravillas. Amén, amén. Así está escrito. Amén. Y cierto hombre de Listra estaba cojo de nacimiento y jamás había caminado. Y este oyó testificar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó. Aleluya. Y anduvo. Amén. Entonces la gente, viendo esto, gritaban: dioses en semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y todo esto por causa del testimonio de la palabra. Amén, amén. En Antioquía, mi hermano, habiendo reunido a la iglesia, le contaron cuán grandes cosas había hecho Dios por mano de ellos. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 16, Pablo en esta oportunidad se encontró que una niña, una joven, llamada Rode, caminó detrás de ellos gritando: estos varones son varones de Dios. Hasta llegó un momento que eso molestó a Pablo. Amén, amén. Y Pablo no se puso a orar. Léanlo, está en el libro de Hechos, capítulo 16. Pablo no se puso a orar, sino que él usó la palabra de proclamación. Amén, amén. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Amén. E inmediatamente el demonio de adivinación salió de ella. Aleluya. ¿Sabe? Esa es la palabra del testimonio. Cuando usted sabe lo que Dios puso en usted, usted no tiene que ponerse a orar. Amén. No, usted puede proclamar con fe, sabiendo lo que tiene, Amén. sabiendo lo que ha sido dado. Así es, Padre. ¿Sabe? Nosotros tenemos que entender una cosa. Que es Dios quien te coloca por un bautismo dentro del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Sabían eso? Es Dios colocando. Amén, Padre. Amén. Nadie puede entrar al cuerpo de Cristo si Dios no lo coloca dentro. Amén. Por eso que el hermano Branham se atrevió a decir que en la iglesia de Cristo usted no se puede añadir. Amén. Allí se nace. Amén. Allí tiene que venir a través de un nuevo nacimiento. Aleluya. Un nacimiento del Espíritu. Amén, amén, Padre. Entonces Dios coloca. Amén. Dios nos coloca dentro del cuerpo. Y la enseñanza posiciona a los creyentes dentro del cuerpo. La enseñanza le va diciendo a usted dónde trabajar dentro del cuerpo de Cristo. Algunos apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores, maestros, luego están los que sanan, los que hacen milagros, los que sirven, los que profetizan. Así lo enseñó Pablo, ¿no? Amén. Pero hay algo, hermano. El profeta dijo algo impactante. Amén. La revelación es la que te da autoridad sobre el diablo. Amén. Así es, Padre. La revelación. Amén, amén.
es la que te da autoridad sobre el diablo. Amén, amén. No es el ayuno ni la oración. No es tu preparación. No es tu abstenencia. Porque eso enseña la religión, que la abstinencia te da autoridad. No, mi hermano. Es la revelación lo que te da autoridad. Es por el conocimiento espiritual que el Señor nos entrega a través de la revelación lo que nos da autoridad dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros, los cristianos, debemos atesorar la revelación del Espíritu Santo y los hechos de Él por medio de los cristianos. Y más aún, todo lo que el Espíritu Santo ha realizado en medio nuestro y por nosotros, y por medio de nosotros, es nuestro testimonio. Ese es nuestro testimonio. ¿Te ha usado el Señor con autoridad en algo específico últimamente? Satanás le teme, hermano, Aleluya. cuando le proclamamos la palabra del testimonio. Amén, amén. Nosotros siempre proclamamos que Jesucristo es el Señor, que Él está sentado sobre todo poder, dominio, imperio y autoridad, que ante el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿No es cierto? Que Él es el único Dios. Esta es la palabra del testimonio, y esa palabra es fiel y verdadera. Pero ¿qué de nuestro testimonio? ¿Qué de nuestra proclamación? Nosotros igual le podemos proclamar a Satanás. ¿Sabes, Satanás? Por tu soberbia fuiste echado de la gloria. Tú fuiste derrotado, vencido y despojado de todo. ¿Y con qué argumento legal vienes a acusar a los hijos de Dios si Él fue el primero en rebelarse? Amén, Padre. Claro. Tú fuiste juzgado, sentenciado y condenado. Tu reino fue derrotado y asolado, y fuiste expuesto por estrado, bajo la planta de nuestros pies. Aleluya. ¿Es eso verdad? Amén, amén. ¿Sabes? Hoy día, si los cristianos creyesen al menos esta cita que está en Lucas 10, que Jesús dijo cuando Él envió a los 70, ellos volvieron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aleluya. Y fíjese lo que dijo Él: he aquí, yo les doy poder de hollar serpientes y escorpiones, Amén, amén. de pisar serpientes y escorpiones. Amén, amén, Padre. Serpientes. ¿Se sabe cuál es la serpiente? ¿Y quiénes son la simiente de la serpiente? Y escorpiones son los demonios. Y aquí dijo: y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Amén. Nada les dañará. Amén, Padre. ¿Quién ha creído esa palabra? Aleluya. Esta es la verdadera y pura palabra de Dios, mi hermano, fiel y digna de ser recibida por todo hijo de Dios. Amén, amén. ¿La creen? Amén. Bien. Amén, Padre. Si la creen, nuestro deber es hacer la vida, Aleluya. porque esa es la palabra de nuestro testimonio. Amén. El Señor les bendiga, mi hermano. Amén. Amén.